de cámara y empezamos la grabación a partir de este momento. Entonces quedo a la espera de su activación de cámara, chicos, para registrar su debida asistencia y ya después los podemos liberar de la cámara encendida. Bueno, cordial saludo, gusto de verles de nuevo. Por acá está José Andrés, Justin, Shelly, Leslie, William, Roberto, Valeria, Justin Pero Sánchez, Sofía, Adrián, Luis Fernando. Por acá viene Dairon, listo, muy bien. Y nos quedan ahí unos poquitos. Vamos a ver. Profe, buenas tardes. Hola, Yo Ashley. tengo un problema con la cámara porque no estoy desde la computadora porque se me estropeó. Ok, de Entonces, por acuerdo. cualquier cosilla. Gracias. Perfecto, de acuerdo, muy bien. Los que por alguna razón tengan algún problema técnico, nada más por favor activan el micrófono y dicen su nombre para efectos de que quede registrada la asistencia, si son tan amables. Valerie, ya la logré ver por ahí. Perfecto. Ok, y me quedan, me parece que William, Luis Fernando y Karina de registrar la asistencia. Ok, Karina, perfecto. El que tampoco tenga micrófono, escribe en el chat, porque así también queda registrada la asistencia, chicos. Profe, yo no sé si ya me registró. Perfecto, Luis Fernando, ya ahí te veo, perfecto. Muy bien, Ujú. estupendo. Pero ya, Bueno, gracias. los que falten, escriben en el chat para no atrasar la clase y vamos a dar inicio. Bueno, como bien saben, entonces, hoy vamos a hablar de la administración pública como ciencia, el libro de Sánchez, que estaba en mediación, y para hoy, 23 de agosto, en el curso de Administración Pública, Enfoques y Tendencias, pues damos inicio con el tema. Pues me imagino que habrán leído, parto de ese hecho de buena fe, ¿verdad? Que habrán leído. Entonces, pues vamos a ir comentando los elementos esenciales. Quiero corroborar que se está mostrando como una especie de afiche o logo del libro. Bueno, ese no es el logo del libro, fue que yo lo hice, pero quería saber si se ve esa pantalla. Sí se ve bien. Sí, sí, sabe, Sí, profe. profe. Perfecto, genial. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir comentando algunas cosas del libro. Déjenme porque aquí el participante, ok, ya ingresó. Muy bien. Entonces, bueno, el autor nos da una clave con la misma portada, ¿no? Vean que ya desde la portada nos dice la administración pública como ciencia, ¿sí? Entonces, ya él nos da ahí una respuesta o una pista muy evidente de por dónde se va a ir él. Valga decir, retomando lo que dice Sánchez en las primeras páginas que ustedes leyeron, que hace una referencia a los diferentes imperios, ¿verdad? Y por tanto él menciona que la historia, hay una forma de verla y es la historia administrativa también. Entonces, desde ese punto de vista, da el ejemplo de los imperios más grandes, más fuertes, como una forma de, digamos, de experiencias que han ido recabándose sobre cómo ejercer el poder y adicionalmente de cómo llevar a cabo la administración. Entonces, él basa su primera parte del libro en esa explicación y después también hace referencia a corrientes enfocadas en algunos países, para que ustedes ahí los pueden ver. Eso es una cuestión muy teórica, pues que ustedes ya la leyeron. Yo me quiero, no voy a decir más de eso, sobre esos temas. Lo que me quiero centrar hoy es sobre todo a la discusión que él hace de la administración pública como disciplina científica y su objeto de estudio. Entonces, vamos a decir que él también menciona que hay algunas críticas que se hace a ver a la administración como ciencia, ¿verdad? Y la principal crítica que él menciona de los detractores de esta visión es que la administración no tiene lo que otras ciencias aplicadas a las ciencias exactas o ciencias naturales, y es el establecimiento de leyes o principios generales.
y por tanto, al no tener esta visión de leyes y principios generales, pues no se le podría llamar ciencia en sentido estricto. Sin embargo, él dice, bueno, según lo que es la ciencia natural, la ciencia exacta, tal vez no alcance el calificativo de ciencia como tal. Sin embargo, podemos decir que hay otras ciencias que son las ciencias sociales, de las cuales se nutre también la administración y desde donde podemos encontrar algunas técnicas empíricas que se han ido construyendo para hablar luego ya de la administración pública como una disciplina científica. Y entonces, bajo esta perspectiva, él habla de la administración como arte, como filosofía, como profesión y como ciencia. ¿Verdad? En primer lugar, como arte, lo que menciona Sánchez es que habría una serie de preceptos o de reglas, ¿verdad? Y de destrezas aplicadas para precisamente llevar a cabo este arte de la administración. Pongámonos a pensar quizás desde el punto de vista del arte, les decía yo a los compañeros de ustedes en la mañana, pensemos quizá en una pintura o en un cuadro, ¿verdad? Que hace un artista de una rosa, ¿verdad? Y esa rosa se puede imaginar en diferentes escenarios. Puede representar un cuadro de romance, ¿verdad? De pasión, pero también puede representar un cuadro de absoluta tristeza y de un corazón desgarrado, ¿verdad? Eso va a depender mucho del enfoque que le dé precisamente el artista. Y bajo esa visión es que se concibe también la administración pública como un arte, ¿verdad? Eh, no todo, el mismo cuadro, la misma rosa puede ser pintada por diferentes artistas, pero va a tener resultados diferentes. Y eso también, dice Sánchez, es el enfoque que da la visión de la administración pública como arte. ¿Ok? Entonces, eso en un primer plano de lo que es la discusión de esta administración pública como arte. Pero también la menciona como una filosofía. Entonces, ¿por qué lo plantea así? Porque menciona Sánchez que la administración pública en mucho viene a determinar muchos aspectos de la vida de las personas, de los ciudadanos, ¿verdad? De los que viven en un territorio determinado. Entonces, al determinar ese estilo de vida, esas condiciones de vida, viene a final de cuentas entonces a ser una herramienta al servicio de la persona. Entonces, por eso es que se le ve como una filosofía, ¿verdad? Por la incidencia que tiene la administración manifestada por sus instituciones y demás en la vida de las personas, en la vida de la sociedad, tanto individualmente como socialmente a nivel de diferentes grupos, conformaciones sociales, etc. Entonces, vean que ya ahí tenemos el tema de la administración pública como arte que ya mencionamos y como filosofía. Vamos a hablar un poco ahora de la administración pública como profesión. Y acá, ustedes bien saben, toda profesión tiene un elemento o un fundamento de ciencia, de técnica que se pone al servicio de los demás. Todo tipo de profesión. Pensemos hasta en una profesión que sea de, no sé, del informático más solitario y ermitaño que podamos encontrar, genera sus productos, sus software, sus servicios para otras personas, para el disfrute de otras personas. Y esas personas pues seguramente pagarán por ese tipo de servicios, aunque él trabaje absolutamente individualizado, ¿verdad? Y sin ver a nadie, pero está pensado para hacer algo a ofrecer a otras personas. Y así todas las diferentes profesiones. Entonces, esto viene a ser como profesión un conjunto de conocimientos que son probados, que se desarrollan técnicas, etcétera, y que se utilizan para poner al servicio de los demás. Entonces, esa es la visión de la administración pública como profesión. Y en el caso del administrador público, viene a ser, eh, digamos, inserto en una dinámica entre lo científico y lo político, aunque esa división
es bastante artificial, porque en la realidad, como bien lo dice Sánchez, la administración pública trabaja con la política, ¿verdad? No está aislada, no se puede vislumbrar como una burbuja donde solo técnica, sino que, por supuesto, que vive y trabaja con la política. Entonces, siendo una profesión, resuelve necesidades de las personas, de la misma organización donde se lleva a cabo el ejercicio de esa profesión y, por supuesto, también de las personas que están dentro de la organización, no solo de las que están fuera. Entonces, también ahí hay unos elementos de conocimiento y de aplicación práctica que se requieren en la sociedad y por eso esa visión de profesión. Y caemos acá a lo que después menciona Sánchez como la administración pública, como ciencia propiamente. Entonces, él dice, a final de cuentas, que podría entenderse esta visión como ciencia desde tres perspectivas. Uno, identificar la administración pública como un arte, pero como un arte elevado, un arte superior, ¿verdad? Algo mucho más elaborado que algo netamente solo de arte, es decir, por eso le llama un arte elevado. Y de otra manera también, como una segunda visión desde este enfoque de ciencia, reconocerla no solo, ¿verdad?, como una profesión, sino como algo más avanzado también que eso, ¿verdad? No es solo el ejercicio de una profesión. Y la tercera visión que él dice es que se estudia como una ciencia que está en gestación y en desarrollo. Es decir, que está teniendo una evolución porque trabaja en un ambiente totalmente dinámico, complejo, y la realidad del ejercicio del poder en cada estado, en cada país, es diferente. Y bajo esa perspectiva, entonces, él dice, sí, la administración pública como ciencia, tomando en cuenta esos elementos, ¿verdad? Que tiene algo de arte, que tiene cosas de profesión, eh, y que además es una ciencia que está en gestación y desarrollo. Esa es como la visión principal. Entonces, como la visión de ciencia desde el punto de vista natural y exacto no calza en sus principios, en sus postulados, para entender de esa manera la administración, por lo que ya dijimos, de que no se puede universalizar, no existen leyes, principios absolutamente válidos para todos los países, para todas las realidades. Entonces, al no poder hacerse esas generalidades, dice Sánchez, no le podemos aplicar el concepto de ciencia desde el punto de vista de lo natural, ¿verdad? De las ciencias exactas. Entonces, avanzando un poco más con esa perspectiva de lo que él nos está mencionando, ¿verdad? De administración pública como ciencia, al final de cuentas, lo que él nos dice es lo del arte elevado, lo de algo más que una profesión, tiene además otros elementos y es que la administración pública se ha nutrido de diversos tipos de conocimiento y de otras, lo llama así él, entre comillas, ciencias madres. ¿Alguno recuerda cuáles son esas ciencias madres a las que hace referencia Sánchez en su lectura? Si no hay voluntarios, escoge el voluntario, así al azar. Profe, disculpe, Sí, creo que yo adelante, había Shelly. leído, no me acuerdo de todas, pero creo que la psicología había hecho mención Ok, bueno, esa es y una, pero no de de las las ciencias ciencias, madres. ciencia política. Correcto, esa es Ok. una, ¿verdad, Shelly? Muchas gracias. Esa es Con una gusto, muy profe. importante, muy importante, y ya vamos a hablar más adelante de cosas como la psicología. Pero de las ciencias madres, una es la ciencia política, que nos menciona Shelley, efectivamente, como una de las más importantes. ¿Y por qué en la ciencia política? Bueno, porque el ejercicio del poder se entiende mucho desde la ciencia política, y con muchos años de antigüedad ese tipo de conocimiento, ¿no? Esa es una. La segunda es
la economía, ¿verdad? Como un elemento de la participación de la administración pública en los aspectos económicos de un país. De hecho, ahora vamos a empezar a ver los diferentes candidatos y partidos, cómo unos ven a la administración pública que debe estar metida en la vida económica y otros, ¿verdad? Pasando por diferentes matices, pero otros yéndose al otro extremo diciendo, no, la administración pública no tiene por qué meterse, ¿verdad?, en la actividad económica del país, ¿verdad? Entonces, encuentra uno un sinfín de variaciones de esas visiones sobre el papel de la administración pública en la economía. Y la otra ciencia madre, por supuesto, no se nos vaya aquí a resentir el profesor Rodrigo, es el derecho, ¿verdad, profesor? Entonces, el derecho es otra de las fuentes de las ciencias madre de la administración pública y que le brinda pues muchísimas herramientas y todo un contexto normativo fundamental. De ahí que inclusive tengamos ramas dentro del derecho como el derecho administrativo, que no me voy a meter en ese tema porque aquí el especialista es el profesor Rivera. Entonces, si hubiera algún comentario, profesor, usted nada más me interrumpe, no se preocupe, ¿verdad? Entonces, por ese lado, aquí es importante decir que esas ciencias madres son las esenciales: derecho, economía y ciencia política, ¿verdad? Y eso es lo que nos ayuda a entender a la administración pública como una disciplina científica. Y por otro lado, para seguir avanzando con el otro punto que quiero comentarles, que está también en la lectura, eh, están los enfoques en la administración pública, que son diversos. Está el enfoque legal, que ya hablamos de todo lo que son procesos administrativos, el enfoque histórico, que también menciona el autor, es decir, cómo el contexto y la parte histórica ayuda a entender mucho de lo que sucede en la administración pública de hoy. La parte de organigramas es otro enfoque de cómo se estructuran las instituciones a nivel administrativo, y esto se refleja gráficamente. El enfoque comparativo para ver qué está sucediendo en otras realidades, cómo solucionan nuestros países los diferentes problemas. Algunos pueden ser comunes, otros no, ¿verdad? Se ha dado mucho ahora con esto de la pandemia, ¿verdad? Cómo vemos cómo resolvió aquel país, cómo lo hizo esto otro, y ahí se van tomando lecciones y aprendizajes. El enfoque económico, ¿verdad? También buscando aquí la conjunción de lo privado, de la parte de generación de actividad económica, de las exigencias del mercado, etcétera, etcétera, y por supuesto de la participación que tenga la administración pública en la parte económica, según sea la visión ideológica de cómo debe intervenir o no. El enfoque de análisis de poder, que en este caso tiene mucho que ver con la ciencia política, ya les decía, ¿verdad? En cuanto a todos los estudios que hace la ciencia política del poder y de sus diferentes técnicas. El enfoque psicológico, y de alguna manera, pues aquí ustedes claramente ven cómo hay en el ejercicio de la administración pública, es innegable que se trata con personas, y ahí usted va a encontrar actitudes, percepciones, tanto de los mismos compañeros de una institución como de los usuarios, etcétera, y eso nos lleva necesariamente a ocupar herramientas del enfoque psicológico. El comportamiento humano, ya dijimos por qué también, ¿verdad? Los diferentes grupos, actitudes, manejos de relaciones que se dan a lo interno y a lo externo de la organización. Turbulencia, porque estamos en un ambiente cada día más dinámico, cada día más turbulento, por eso se llama así ese enfoque. Y de nuevo, el tema de la pandemia ha venido a reflejar muchísimas cosas. Ahorita vamos a ver, Justin, efectivamente el tema de la sociología, ahorita lo vamos a tocar. En cuanto a esta turbulencia, les decía, imagínense el tema de, qué sé yo, ustedes seguramente que han traveseado cuando toman una fotografía con el celular y se han puesto como a editarla, ¿verdad? Como a jugar un poco con las tonalidades. Y cuando uno le maneja el contraste, la exposición, ¿verdad? Le aumenta las texturas,
le fortalece los contrastes, ¿verdad? De los tonos rojos o verdes o azules. Y podemos dejar una foto así como bien chillona, ¿verdad? Donde le ponemos todos los píxeles del caso y la resaltamos absolutamente, ¿verdad? Entonces es la misma foto, pero ahora con un manejo gráfico de píxeles diferente. Bueno, sucede exactamente lo mismo con la pandemia, ¿verdad? La pandemia vino a incrementar imágenes que ya teníamos, las vino a incrementar y a llenar de saturación de color en muchos casos. Y bueno, eso es parte de la turbulencia, como otro de los enfoques que vive la administración pública. Enfoque de sistemas, ustedes bien saben que hay una interrelación de las organizaciones con su ambiente, que hay insumos, que hay procesos, que hay resultados, que producto de esa interrelación con el ambiente hay además retroalimentación. Eh, entonces, ese es el enfoque de sistemas. El otro es el de problemas claves, es decir, hay problemas específicos para los cuales se buscan soluciones en particular. Y hay otros dos enfoques que son semejantes a este, que es el de casos y el de ficción. Casos es cuando se hace, digamos, situaciones basadas en la realidad y cómo se pueden solucionar desde el punto de vista del proceso administrativo. Y ficción, cuando lo que hacemos es imaginarnos hechos o supuestos, etcétera, para poder también implementar en la administración pública, ¿verdad? Como tipo laboratorios para poder llevar a cabo creación de conocimiento. Bien, eso en cuanto a los enfoques. Vamos al tercer punto que queremos tocar hoy, que son los nudos históricos. Y estos, bueno, definamos la palabra, el nudo, ¿verdad? Todos han visto un nudo. Un nudo lo puede utilizar uno para asegurar algo, para fijarlo bien y que no se vaya a zafar o a caer, ¿verdad? O a romper. Pero también a veces hay nudos que nos impiden sacar de una bolsa o de algo en particular, algo que uno necesita usar, ¿verdad? Entonces, hay gente que no tiene paciencia para desatar nudos, sino que le vuela tijera. Bueno, estos son los nudos, ¿no? Cosas que nos permiten o asegurar algo firmemente o que nos pueden entrabar el acceso a algo. Entonces, con esa visión de un nudo, ¿verdad? Todos imaginándonos un nudo, pensemos ahora enfocado esto a nudos históricos de la administración pública y tenemos el primero que viene a ser el epistemológico. El epistemológico tiene mucho que ver con cómo definimos las cosas y en este caso es cómo se elaboran y se conforman las diferentes teorías de la administración pública. Eso es lo que tiene que decirse, en resumen, de lo que es el nudo epistemológico para la administración pública. Cómo se elabora y conforma una teoría de administración pública que pasa por diferentes vertientes, autores, contextos, países, inclusive estilos de liderazgo. El nudo científico pasa por lo que ya hemos descrito, ¿verdad? La polémica de si es arte, si es filosofía, si es profesión, si es ciencia. ¿Ah? Entonces, un poco por eso Sánchez se mete en esa discusión y dice, bueno, es que es un arte elevado, es una profesión un poco más avanzada y además tiene elementos de ciencia, pero como una ciencia en gestación, ¿verdad? Entonces, por ahí va el enfoque que Sánchez le da y por eso se habla acá también del nudo científico. El otro nudo que es importante mencionar es el interdisciplinario. Y aquí vamos a hablar de lo que nos decía Shelley y de la pregunta que hacía Justin sobre el aporte de otras disciplinas. Ya habíamos hablado de las ciencias madre, ¿recuerdan? Economía, desarrollo, ciencia política. Ya eso está claro y lo explicamos. Pero también hay otras ciencias sociales que nutren este enfoque, este nudo interdisciplinario de la administración pública. Y por supuesto que aquí encontramos la psicología de la cual ya hemos hablado, ¿verdad? Para el entender todo el comportamiento de las personas, sus actitudes, sus percepciones. También, por supuesto, que de la sociología. Recuerden que la sociología ve ya más el comportamiento a nivel de grupos y de manejos de interrelaciones intergrupales también. Entonces, esto es otro enfoque
que también nutre muchísimo y es muy bueno, muy válido, sobre todo pensando en la administración pública que tiene tanta relación con diferentes sectores sociales, sectores económicos, y inclusive a nivel internacional también. Entonces, la sociología es una herramienta, o sea, es una disciplina que nos da muchísimas herramientas de cara a el ejercicio de la administración pública. Y la historia, ¿verdad? Ya ustedes vieron a Sánchez cómo se desplegó en buena parte del inicio del libro, hablando de todos los imperios y demás, porque esa historia es lo que ha venido a permitir conformar una teoría más o menos acabada y, como él dice, como una ciencia en gestación en el campo de la administración pública. Bueno, pues por aquí va el nodo interdisciplinario. El otro nodo es el jurídico, y es aquí lo que no podemos tapar, ¿verdad? El sol con un dedo es de la impresionante influencia que tiene el derecho, en particular el derecho administrativo, en el ejercicio de la administración pública y conceptos, ¿verdad? Como el Estado del Derecho, como el principio de legalidad, etcétera. Estoy seguro que el profesor Rivera les va a ampliar más adelante en sus clases que vienen. Tienen un enfoque importantísimo en cómo entendemos a la administración pública y en sus alcances. Por supuesto, el otro nudo es el nudo político. Y entonces acá el nudo político como inherente, es decir, que pertenece al ejercicio de la administración pública y de la maquinaria pública. Y adicionalmente, lo que les decía, una frase que utiliza Sánchez, y es que se administra con la política, ¿verdad? Esa separación de lo político, de lo técnico, o lo político y lo administrativo, como algo separado, es una separación artificial. En la realidad, lo que en la administración pública se hace es administrar con la política, ¿verdad? No se puede separar, no se puede entender si no es algo con lo que se vive día a día. Pues bueno, esa separación la hacemos por una cuestión didáctica, ¿verdad? Para entenderlo como un imaginario, pero en la práctica, en la realidad, se administra con la política. El otro nudo es el nudo administrativo, y en esta perspectiva lo que tenemos es una, que siempre se hace, una comparación que se hace entre la administración privada y la administración pública, ¿verdad? Sus diferencias, sus objetos de estudio, sus principios, sus enfoques, sus resultados, ¿verdad? Ese es otro tipo de nudo administrativo, y aquí esta discusión da para mucho más, ¿verdad? Pero de momento en esta altura del curso lo que podemos decir es que la administración pública es sumamente compleja, tiene relación con muchísimos actores, está sujeta al escrutinio público, hay controles de la Contraloría, de vínculos inclusive de control político por parte de la Asamblea Legislativa, de la Defensoría, y además sujeta también a otro tipo de controles más digamos, del Poder Judicial y demás. Es decir, es un entramado muchísimo más complejo, muy, vamos a decir la palabra, muy enredado, ¿verdad? Muy de nudos, como estamos hablando en este momento, y eso hace que sea muy complejo llevar a cabo la administración pública, pero además muy enriquecedor y muy satisfactorio también. Yo no voy a decir que la parte privada sea más fácil, no voy a decir eso, solo que hay elementos en los que uno se encuentra más complejidad en la parte de la administración pública como tal, ¿verdad? Ok. Eh, por otro lado, bueno, el profesor les acaba de poner ahí una explicación también de la sociología para que la puedan revisar en el chat, y que es muy valiosa, entonces para que tomen nota de eso. Pues bueno, esos son los nudos históricos a los que hace referencia Sánchez en su explicación. Y para ir haciendo como un tipo de cierre y ver si hay alguna otra pregunta o comentario, déjenme nada más comentarles, a modo de ir cerrando esta presentación breve de lo que es la lectura de Sánchez. Uno, ratificar lo que él dice en cuanto a que toda historia es necesariamente una historia administrativa.
¿sí? Y por eso el recuento que él hace de los imperios en la humanidad y de cómo ahí hay actividades administrativas que han primero incipientemente y luego ya más conformadas en técnicas, en teorías, que se han venido agrupando a lo largo del paso de los años y de los siglos. Eh, por otro lado, el objeto de estudio como de la administración pública, acá como arte, filosofía, profesión, ciencia, etcétera, él lo vuelve a remarcar, ¿verdad? En su cierre de estas partes de lectura que ustedes tenían que hacer. Y muy importante ratificar lo que la ciencia exacta y la ciencia natural dicen, que no se aplica necesariamente en su metodología, en su rigurosidad a las ciencias sociales. Él inclusive las llama que es impropio hacer eso, porque las ciencias sociales tienen objetos de estudio que son más bien dinámicos, muy complejos, y que no podemos aplicarle necesariamente los mismos principios de las ciencias naturales. Sin embargo, él sí dice que la administración pública es una ciencia en el sentido, ¿verdad?, de que es una ciencia en gestación, en desarrollo, y así hay que entenderla. Es decir, de alguna manera él inclusive señala que la administración pública debe seguir caminando hacia establecerse como una ciencia más fortalecida, ahora más robusta de cara al ejercicio de sus diferentes funciones. Y él inclusive sobre este tema menciona la búsqueda de un objeto de estudio, o sea que no se puede descansar en la administración pública en buscar ese objeto de estudio y adicionalmente seguir enriqueciéndose de los aportes que dan otras disciplinas y adicionalmente en poder construir esta teoría de la administración pública como un proceso constante, ¿okay? Sabiendo que hay pluralidad de enfoques que constituyen esta disciplina que se llama administración pública. Él también hace el repaso por los nudos que ya acabamos de hablar, ¿verdad? Nada más lo menciono rápidamente de nuevo: el histórico, el epistemológico, el científico, el interdisciplinario, el jurídico, el político y el administrativo. Y finalmente, la administración pública como ciencia, como gran conclusión que él da, como una ciencia que es fragmentada. ¿Por qué? Porque tiene diversas interpretaciones de cuál es su objeto de estudio. Eso sí, que se sigue gestando y desarrollando como disciplina científica, y que además su objeto de estudio, sus métodos y el aporte de otras disciplinas le ayudan a que vaya convirtiéndose y sea una profesión, y que además hasta en las universidades se enseña, ¿verdad? Y por eso estamos aquí. Pero vean qué curioso, aquí les doy otra anécdota en que esto también está disyuntiva de cómo entender la administración pública y el aporte y la fragmentación y la interdisciplinariedad que tiene. Eh, por ejemplo, vean que en Chile es un caso que conozco, y en España, que es otro caso que conozco, se los voy a mencionar. En Chile, ahí está la maestría que se relaciona con administración pública en la Universidad de Chile, y ahí esa maestría pertenece a, al Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Vean qué curioso, ¿verdad? Mientras que en España lo encuentra uno asociado a la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, en el caso de Costa Rica, Administración Pública está en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿verdad? Y se pertenece también al Colegio de Ciencias Económicas. Entonces, para que ustedes vean que esta discusión del objeto de estudio y de esta interdisciplinariedad y fragmentación trasciende también la mera discusión teórica y se refleja en ámbitos académicos también, hasta de en qué parte de una facultad está ubicada la administración pública como objeto de formación, ¿verdad? Bueno, y cierra Sánchez su primera parte del libro, que es lo que ustedes han tenido que leer, en el sentido, haciendo tres, o más bien varios énfasis, que quiero mencionarles rápidamente para cerrar.
un primer énfasis en recuperar la idea del Estado en el campo de estudio de la administración pública. Además, recalcar la interdisciplinaridad de la administración pública. Un punto tercero, que él llama regresar al origen, es decir, a la ciencia política. Él hace un llamado a que la administración pública debería regresar al origen, es decir, a la ciencia política. Bueno, esa es una visión muy particular de él, ¿verdad? Probablemente yo no esté de acuerdo con esa visión, pero eso es lo que él está mencionando. Otro elemento sobre la identidad histórica que tiene la disciplina, el peso de la historia en la disciplina de administración pública, y por otro lado, lo que es la separación que hay entre la teoría y la práctica, de cómo la teoría puede decir una cosa, pero la práctica va a depender de lo que sucede en cada país, en cada realidad, en cada contexto. La necesidad, otro elemento, de una administración pública que sea comparada para ver qué cosas están haciendo bien en otro país, cómo lo solucionaron, etcétera. Continuar además con un mayor rigor en la investigación administrativa, y por eso ahí tienen un papel muy importante las universidades en la investigación administrativa y en la rigurosidad que se pida sobre ese tipo de temas, y adicionalmente en impulsar nuevos paradigmas que permitan interpretar mejor la disciplina y que eso les permita ver la administración pública como una ciencia, pero él hace un énfasis, que sea una ciencia administrativa, ¿verdad? Un poco para diferenciarla de otro tipo de ciencias en particular. Pues bueno, esta es la explicación general del resumen de lo que ha sido estos primeros páginas del libro de Sánchez que ustedes tenían que leer, y pues más bien abrimos aquí el espacio para algún comentario o consulta o similar. Profesor Rivera, también si está usted en la buena disposición de algún comentario adicional, bienvenido será. Y si no, pues algunas preguntas también de los jóvenes se las hubiera. Quedo atento. Bueno, no, tal vez como, perdón, ¿alguien quería Adelante. decir? No. No tengo ninguna mano levantada, don Rodrigo. Ok. No, tal vez como para hacer una recapitulación de algunas de las partes del texto que ha sido muy bien reseñado por el profesor Leonardo Salas, es básicamente, una primera idea es que la administración pública como tal tiene un origen histórico innegable. O sea, desde las primeras civilizaciones hay una actividad que se vincula a la coordinación de esfuerzos colectivos y a la producción de resultados, ya sea para las grandes cosechas en los grandes imperios, ahí los imperios que usaron el regadío en la Mesopotamia, o para la guerra. La guerra es un elemento importantísimo. La guerra normalmente no es solo un combate de machetazos entre la gente, sino es logística, ¿verdad? Es aprovisionamiento, es producción. Las flechas cuestan y las puntas de metal de las flechas hay que producirlas y ensamblarlas. Y había gente que se ocupaba de eso, ¿verdad? Y si había carros de guerra como en Egipto, había que fabricarlos y tener caballos entrenados para hacer esa tarea, igual que los soldados. Y entonces, en ese sentido, siempre ha habido eh, eh, administradores, digamos, administradores públicos, digámoslo entre comillas, porque en ese entonces no tenían esa denominación. Durante mucho tiempo el modo de dominación era un modo de dominación que Weber llama carismático, en donde había una figura ahí que tenía un montón de seguidores y que designaba para las diferentes funciones a parientes, amigos, a gente cercanas, y esos eran los que ocupaban los puestos. Pero ya se nota, y eso es importante, en el texto se señala ahí que tanto en la India, en China, en Egipto, y sobre todo en el Imperio Romano, se nota la idea de que hay gente que estudiaba eso,
que aprendía ciertas técnicas y ciertas formas de gobernar. Eran lo que llaman ahí arcana imperio, o sea, eran cosas ocultas, no era que había una universidad abierta donde la gente podía hacer, sino que era un saber que se transmitía ahí entre ciertas castas, ¿verdad? Pero ya era una especialización. Y luego, al punto que, no sé, yo a veces me atrevo a afirmar de que la administración pública empezó primero que la administración privada. Después con el capitalismo se disparó la administración privada, pero el núcleo principal de la administración es probable que estuviera ligado a las estructuras de mando de esos grandes imperios y de esas civilizaciones primeras, ¿verdad? Por otra parte, el segundo momento es ya tal vez después de la Edad Media, ¿verdad? Donde empieza a aparecer el Estado, siglo XVI, donde aparece la cameralística, ¿verdad? Las ciencias camerales, ya había un conocimiento alrededor de la administración de cosas públicas, de cosas del Estado, que era útil a los soberanos, primero soberanos absolutos y después ya la monarquía, ¿verdad? Que estaba sopesada por órganos representativos, por parlamentos, por estamentos, pero ya había un grupo de personas especializadas en la administración, por ejemplo, la recolección de tributos, ¿verdad? La organización de la logística del ejército. Todo eso son elementos que hacen que el objeto de la administración existiera y fuera anterior y haya tenido una constancia histórica. Por eso el profesor ha insistido en decir que toda historia es la historia de la administración, o al revés, ¿verdad? Que la historia de la administración es la historia de la humanidad, porque siempre ha estado presente ese tema, ¿verdad? Y luego, en relación con la administración como ciencia, para no abundar en detalles muy bien expuestos anteriormente, lo que habría que decir ahí tal vez es que, bueno, eh, siempre se ha distinguido entre ciencias duras y ciencias blandas, ¿verdad? Las ciencias sociales son lo que se conoce como ciencias blandas. ¿Por qué? Porque sus leyes, sus conocimientos no producen un conocimiento, unas leyes universales como pueden producirlo, no sé, la química, como puede producirlo las matemáticas. La matemática siempre, dentro de ciertas bases, 2 más 2 es 4 y siempre lo serán, salvo que se haga otro sistema con otros supuestos totalmente diferentes. En tanto que en ciencias sociales los juicios son aproximados, son, digamos, tienen un carácter prospectivo pero condicionado, en el sentido de que nadie puede hacer una predicción completa o absoluta, ¿verdad? Y entonces esa ciencia blanda sí tiene algo que es un núcleo de conocimientos que, que si se respetan, se pagan consecuencias. Por ejemplo, si usted vende a menos del costo, ¿verdad? A usted le cuesta producir un artículo 100 colones, si usted lo vende 80, usted va camino a la ruina y, no sé, dependiendo de su bolsa, tardará, pero que va a llegar a ese lugar, va a llegar, ¿verdad? Y tenemos una serie de conocimientos importantes, ¿verdad? En cuanto a administración, como la organización, como la evaluación, como todas las partes, digamos, el proceso administrativo que ustedes en alguna oportunidad han visto, ¿verdad? Que, que son sin duda alguna conocimientos, dijéramos, duros de la administración, por llamarlos así. Y eso es, ¿verdad? O sea, en el momento, el autor nos dice mucho, hay mucho de un arte es saber hacer, es saber, y nos habla de algo importantísimo, el administrador público debe sopesar las decisiones, debe ponerlas en relación con el medio, debe persuadir. ¿Por qué? Porque detrás de todo está esa coordinación de lo colectivo que hay con la que hay que trabajar, ¿verdad? Y no es fácil, no es fácil.
Eso exige un arte especial, un arte superior, como lo dijo el profesor Salas. Entonces, en ese sentido, destacar, ¿verdad? Que sí, efectivamente, es un arte que va convirtiéndose en ciencia en la medida en que se van acumulando todo ese montón de conocimientos, dijéramos, sobre los que van quedando firmes y van siendo objeto de una sistematización y de un estudio, ¿verdad? Hoy por hoy, nosotros sabemos también por obra de las otras ciencias que colaboran en el aporte de la parte económica. La parte económica es fundamental, ¿verdad? O sea, la utilización de los impuestos, el balance en los presupuestos, en fin, la clasificación del gasto, etcétera. Hay toda una serie, la contabilidad, ¿verdad? Los recursos humanos. Hay aspectos de motivación, hay aspectos de de recepción de incentivos, en fin, hay toda una serie de comportamientos que ya, sobre los que ya hay ya un conocimiento importante, ¿verdad? De cómo se comporta la gente en las organizaciones y también sabemos mucho de las organizaciones, de cómo se estructuran, cómo funcionan, los vicios a los que tienden, y las virtudes que nos manifiestan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues dejar dicho que el libro lo que nos presenta es una visión, digamos, muy realista, como, aunque no coincidamos con todo lo que afirma, ¿verdad? Como ya lo dijo el profesor también, ¿verdad? Sobre todos los puntos de vista que sostiene, pero sí es importante. Sobre eso les llamo la atención ahí en la página 160 de los diferentes enfoques sobre la administración pública. En la 140 están los aportes de cada ciencia, ¿verdad? Que pueden ser vistos ahí, sobre todo para quienes no lograron concluir la lectura totalmente. Eh, y, bueno, de momento podemos quedar ahí para no hacer excesivo el asunto. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, don Rodrigo, por su aporte. Y bueno, si hay alguna consulta o pregunta, jóvenes, estamos acá atentos para ver si hay algo que aclarar o algo que no haya quedado bien explicado. Estamos a la orden. Y si todo quedó claro, pues también nos lo dicen para no quedarnos aquí esperando. Adelante, William. Profe, yo tengo una consulta, pero es más que todo general del curso. Es que Ok. la semana pasada estuve un poco ausente. ¿Tienen algún grupo de WhatsApp los estudiantes o con el profesor o no? Bueno, a nivel de profesores no, pero me imagino que a nivel de estudiantes casi siempre forman algún grupo. Tal vez si existe el grupo, bueno, aquí Justin pone de Telegram, entonces pueden ponerle el enlace tal vez a William aquí en el chat para que coordinen y se pongan de acuerdo e integren a William o a los que hagan falta, ¿verdad? Eh, Hay otra persona que está en el grupo, pero que no ha podido integrarse porque ha tenido problemas de conexión. Eh, y el equipo malo, entonces por ahí me escribió, entonces para que sepan y estén atentos a, pues a la incorporación de esta persona también cuando pueda, creo que se llama Cristel, entonces para que estén atentos también sobre ese tema. Entonces, William, ahí te pusieron el enlace para que puedas seguirlo y te incluyas ahí. Bien, perfecto, gracias, profe. También me Muy gustaría bien. si me atiende un toquecito al final de la clase. Sí, claro, con muchísimo gusto. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Ok, gracias, Adrián. Bueno, pues parece que no tenemos mayor dudas ni consultas. Entonces, respetando el tiempo que tenemos para virtualidad, estaríamos concluyendo esta sesión en este momento. Solamente déjenme darles los recordatorios que para la clase del jueves es asincrónica. Hay otra lectura que es la de Hodgson, que son las instituciones, una lectura
interesante, valiosa. Por favor, revísenla. Vean que pronto hay un examen corto, ¿verdad? Entonces, ese examen corto, todo es con base en estas lecturas y estas conversaciones que estamos teniendo. Entonces, por favor, vayan haciendo sus lecturas. Les recuerdo que es un curso de 5 créditos, por tanto, requiere más cantidad de tiempo y de lectura para que le destinen ese tiempo que amerita el curso. Y también ya está la lectura de la siguiente semana, que es la de Harmon y Meyer, ya está en mediación activada. Y les recuerdo también la clase sincrónica de hoy en 8, que va a ser dirigida por el profesor Rodrigo Rivera. Entonces, quedamos en eso como en las siguientes sesiones ya indicadas para que revisen mediación y el programa del curso para que no pierdan el hilo de lo que vamos haciendo. Pues si no hay más, me quedaría entonces ahora con la consulta de William y pues les invitamos a seguir leyendo. Y bueno, aquí estamos para consultas y demás en correo y que pasen una muy buena tarde. Profesor, muy buenas tardes también. Igualmente, don Leonardo, muchas gracias. Hasta Nos luego. vemos. William, cuando usted guste, y pues me imagino que los demás irán saliendo, pero cuando usted guste, nada más déjeme pausar la grabación